La historia temprana de la antigua Rusia está profundamente entrelazada con las ciudades de Pskov y Novgorod, dos de los centros medievales más significativos de la región. Estas ciudades desempeñaron un papel fundamental en la formación de la vida cultural, política y económica de la antigua Rus, sirviendo como núcleos de comercio, gobernanza y espiritualidad. Sus historias únicas reflejan el desarrollo de la civilización rusa temprana y sus conexiones tanto con el mundo bizantino como con el occidental. La fundación de Novgorod, a menudo conocida como el Gran Señor Novgorod, fue una de las primeras ciudades de la Rus en ganar prominencia. Sus orígenes se remontan al siglo IX, cuando las tribus eslavas y fino-ugrias establecieron un asentamiento a lo largo del río Volkhov. Según la crónica de Néstor, una fuente histórica clave medieval, el príncipe varego Rurik fue invitado a gobernar Novgorod en el año 862, marcando el inicio de la dinastía rúrica. Los sucesores de Rurik unificarían y expandirían los territorios de la Rus de Kiev, sentando las bases de lo que más tarde se convertiría en el Estado ruso. La ubicación estratégica de Novgorod en el cruce de importantes rutas comerciales contribuyó a su ascenso como un gran centro económico. Formaba parte de la ruta comercial de los varegos a los griegos, que conectaba el mar Báltico con el Imperio bizantino. Esta posición estratégica permitió a Novgorod convertirse en un núcleo comercial vibrante, facilitando el intercambio de bienes como pieles, miel y cera con Europa occidental, Escandinavia y Bizancio. El sistema político único de Novgorod. Lo que diferenciaba a Novgorod de otras ciudades medievales era su sistema político distintivo, que enfatizaba un grado de autogobierno inusual para la época. A partir del siglo XII, Novgorod fue gobernada como una república bajo un sistema conocido como Veche, o asamblea. El Veche era una institución democrática en la que los representantes de los ciudadanos libres de la ciudad podían participar en los procesos de toma de decisiones. La ciudad era liderada por un príncipe elegido por el Veche, pero sus poderes estaban limitados por la asamblea y la influyente clase mercantil. Este sistema de gobernanza permitió a Novgorod mantener una relativa independencia del resto de la Rus de Kiev. La estructura política de la ciudad estaba fuertemente influenciada por su élite mercantil, que priorizaba la estabilidad y la prosperidad económica. La independencia de Novgorod también se vio respaldada por sus formidables defensas, que incluían gruesas murallas y torres fortificadas. El papel de la Iglesia Ortodoxa en Novgorod. La Iglesia Ortodoxa desempeñó un papel central en el desarrollo de Novgorod. En el año 889, el príncipe Vladimiro de Kiev adoptó el cristianismo, y Novgorod fue una de las primeras ciudades de la Rus en convertirse. La ciudad se convirtió en un centro espiritual y cultural, hogar de numerosos monasterios e iglesias. La más famosa de estas es la Catedral de Santa Sofía, construida a mediados del siglo I. Su impresionante arquitectura y rica iconografía reflejan los estrechos vínculos de Novgorod con el arte y la cultura bizantinos. Novgorod también se hizo famosa por su escuela de pintura de iconos, que floreció durante los siglos XIII y XIII. Los iconos novgorodianos se caracterizan por sus colores vivos, líneas elegantes y profundidad espiritual. Estas obras de arte fueron esenciales para la vida religiosa de la ciudad y continúan siendo celebradas como obras maestras del arte ruso. El surgimiento de Pskov. Pskov, situada al suroeste de Novgorod, emergió como otro importante centro de la Rus medieval. Al igual que Novgorod, los orígenes de Pskov se remontan a los primeros asentamientos eslavos de los siglos I y X. Para el siglo XII se había desarrollado como un poder regional significativo. Aunque inicialmente bajo la influencia de Novgorod, Pskov gradualmente estableció su independencia. La ubicación estratégica cerca de las fronteras de la Orden Teutónica y Lituania la convirtió en un puesto militar crítico. La ciudad estuvo frecuentemente involucrada en conflictos con sus vecinos occidentales, particularmente durante las Cruzadas del Norte. A pesar de estos desafíos, Pskov prosperó como un centro de comercio y cultura, beneficiándose de su posición en las rutas comerciales clave que conectaban la región báltica o balcánica con el interior de la Rus. La vida política y religiosa de Pskov. El sistema político de Pskov era similar al de Novgorod, con una fuerte tradición de autogobierno. La ciudad era gobernada por un Veche
y un príncipe elegido, cuya autoridad estaba limitada por la asamblea local. Este arreglo político fomentó un sentido de identidad cívica e independencia entre los habitantes de Pskov. La religión desempeñó un papel crucial en la identidad de Pskov, convirtiéndose en un bastión de la ortodoxia en la frontera occidental de la Rus. La Escuela de Arquitectura e Iconografía de Pskov desarrolló su propio estilo distintivo, caracterizado por la simplicidad y un enfoque en la expresión espiritual. La Catedral de la Trinidad, construida dentro del Kremlin de Pskov, conocido como el Krom, sigue siendo un símbolo de la fe duradera y el patrimonio cultural de la ciudad. La invasión mongola y el papel de Pskov y Novgorod. La invasión mongola de la Rus en el siglo XIII marcó un punto de inflexión en la historia de Pskov y Novgorod. Mientras gran parte de la Rus de Kiev fue devastada por los ejércitos mongoles, Novgorod y Pskov lograron evitar la conquista directa. Su relativo aislamiento en las regiones del norte y la dificultad de acceder a sus territorios a través de bosques y pantanos densos los protegieron de la destrucción. Novgorod, en particular, negoció un acuerdo de tributo con los mongoles, lo que le permitió conservar un grado de autonomía. Este arreglo permitió a la ciudad continuar su desarrollo económico y cultural durante un periodo de devastación generalizada en el resto de la Rus. Pskov también desempeñó un papel crucial en la defensa de la frontera occidental de la Rus durante este periodo. La importancia militar de la ciudad creció a medida que enfrentaba repetidos ataques de la orden teutónica. En 1242, Pskov y Novgorod se unieron bajo el liderazgo del príncipe Alejandro Nevskis para derrotar a los caballeros teutónicos en la famosa Batalla del Hielo. Esta victoria consolidó la reputación de las ciudades como defensoras de la fe ortodoxa y las tierras rusas. El declive de Novgorod y Pskov. El declive de Novgorod y como centros independientes comenzó a finales del siglo XV, cuando el Gran Ducado de Moscú emergió como el poder dominante en la Rus. Bajo Iván III, Moscú buscó consolidar su control sobre las regiones dispersas de la Rus. En 1478, Novgorod fue anexionada por Moscú, poniendo fin a su tradición centenaria de autogobierno. La campana del Veche, un símbolo de su independencia, fue retirada y llevada a Moscú. Pskov siguió un camino similar, perdiendo su independencia en 1510 bajo Vasily III de Moscú. Ambas ciudades fueron integradas al creciente estado moscovita, que buscaba centralizar el poder y unificar las tierras rusas. El legado de Novgorod y Pskov. A pesar de su eventual declive, Novgorod y Pskov dejaron un legado profundo en la historia rusa. Sus tradiciones de autogobierno, logros culturales y resiliencia militar moldearon el desarrollo del Estado ruso y su identidad. Las instituciones democráticas y la vibrante vida cultural de Novgorod continúan siendo celebradas como símbolos de la ingeniosidad y autonomía rusas tempranas. El papel de Pskov como bastión fronterizo y centro de la ortodoxia destaca su importancia en la defensa y preservación de la cultura rusa. En la actualidad, ambas ciudades son reconocidas como sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, con su arquitectura medieval y patrimonio artístico, atrayendo académicos y turistas por igual. Las historias de Pskov y Novgorod sirven como recordatorios del rico y diverso tapiz de la antigua Rusia, ofreciendo valiosas perspectivas sobre los cimientos de la civilización rusa.